déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y no olviden dejarnos su like. Así es, no olviden dejar su like. Aquellos que no se han suscrito, suscríbanse de una vez. Y bueno, pues ahí, ya saben, ese like es fundamental para todos. Gracias por estar aguardando que llegue su tía Cuquita Pon, su reina universal eterna. Y bueno, pues fíjense que, vamos a entrevistar a una chica de las... ¿Cuántas nos faltan? Eficazmente nos faltan 8. Nos faltan 8 chicas, aquí tengo el registro, algunas nos han reportado, tal vez algunas nos reportarán, pero oiga, ya llevamos 22. Hoy la 23 y son 32. Yo creo que vamos a cubrir cuando mucho, yo espero que a 31, pero tal vez nos quedemos con 25, no sé, las que sean, ya con tener hoy a 23, chicos, qué interesante, porque este espacio fue creado exactamente para eso, para tener la posibilidad de conocerlas, porque estoy por ahí pensando en qué les parece que de pronto elijamos a las 5 de las entrevistadas que más les han gustado, que ven más coronables, y de esa manera también vamos a tener un parámetro de acuerdo a lo que nos compartieron, chicos, de acuerdo a lo que nos dijeron, de acuerdo a lo que aquí nos mostraron, de acuerdo a toda la belleza que nos transmitieron, y entonces podríamos hacer que cada vez, cada año, cada edición, más chicas de determinados certámenes quieran charlar con todos nosotros, porque aunque el interlocutor es cookies, pues ya saben que ustedes les preguntan, que el canal se va haciendo un club cada vez más grande y sólido de convivencia y apoyo para las reinas, para los misters también, y fíjense que se van quedando reinas y reyes de ediciones anteriores ya como parte de Coronas de la Belleza. Ustedes no saben la comunicación tan amplia que tenemos con misters y misses de otras ediciones. Este año se me ocurrió hablarles a chicas que participaron en el Miss Universe México 2024. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué me dices? Entonces la mayoría querrá luego platicar en el otro canal de Cuquita Pons. Podremos platicar ya de cosas que van más allá del año de reinado y pues saber que hay historias bien interesantes y cómo se construyen. Claro, el argüende de la competencia es la que más nos gusta, pero podemos tener una subsede que sea aquel otro canal, el otro canal de Cuquita Pons, en donde podamos hacer un club como más VIP, un meet and greet a través de las plataformas estas de la internet, que son tan socorridas, tan generalizadas, que les podemos sacar mucho provecho a nuestro favor. ¿Qué más? Oigan, va a estar buenísimo este en vivo, pero el que sigue, en donde vamos a hablar de temas diversos, las notas de la realeza, vamos a tener invitados muy estelares. Vamos a poder comprender muchas cosas. Vamos a estar hoy allá en Argentina, es la imposición de bandas de las candidatas al Miss Universe Argentina. Pues vamos a estar en las entrañas. Entonces, nos vamos a comunicar con alguien que va a estar ahí y entonces vamos a estar platicando porque allá acaban a ser las 7:30 y allá, no, van a ser las 7 dentro de menos de una hora y allá van a ser las 10 de la noche. Ya a las 9:30, es decir, dentro de media hora empieza esa ceremonia allá o están citados allá. Y entonces, pues, vamos a estar con comunicación directa. Una vez que terminemos ese enlace, nos pasaremos a platicar acerca del Miss Mundo y acerca del nuevo CEO del Miss Universe y varias cositas así que nos encanta platicar. Oigan, qué interesantes todos los head to head de allá del Miss Mundo. Vamos a analizar el de las Américas y el Caribe, porque oigan, no he tenido tiempo de checar a las demás chicas, pero como nos interesan las propias, pues empecé por ahí, ya lo iremos viendo que tanto se desarrolla porque hay mucha actividad, ahí le ha echado muchas ganas, por un lado el gobierno de Telangana y por el otro lado la organización de Miss Mundo, así que qué interesante. Ahorita Michelle Domínguez, que es Miss Universe, eh, Quintana Roo, me dice que le están peinando.
que están demorando un poquitito. ¿Cuánto me darás de oportunidad para llegar? No, pues la que necesites. Nada más que tiene que ser dentro de la próxima hora, porque quedé muy formalita de que dentro de 54 minutos nos conectaremos para el siguiente en vivo. Entonces, con una buena logística y agenda, todo se puede. Nos podemos adaptar con cierto margen. Entonces, platicaremos de ella. Es una chica muy interesante que trabaja en la televisión. Estaba viendo por sus imágenes en el Instagram que ha trabajado tanto en Televisa como en TV Azteca y en los estados de Campeche y de Yucatán incluso. Y no vi que fue, creo que trabaja en TV Azteca de Yucatán actualmente. Pero ya nos iremos enterando de más cosas. Ya ve que tiene mucha experiencia a cuadro y también tiene mucha experiencia en la conducción en vivo de eventos. Entonces, y es bellísima. Vamos a ver qué tanto podemos conocerla esta tarde noche. A ver, vamos a ver qué dice por acá. Acá, a ver, acá hay mensajes. ¿Qué dice por acá? Saludos también a los amigos de Facebook. Hay gente que está conectada a través de la cuenta de Cuquita Ponce en Facebook y muchos, la mayoría están en YouTube, están en Coronas de la Belleza, chicos. Así es de que transmisión simultánea. Ya ven que aquí nos encanta la inventadez. How are you, Cookies? Me dice Fernando Suárez. Fine, thanks you. How are you? What do you think about the Miss World and Miss Universe Mexico? What are you thinking about it? What? Tell me. Tell us. Please, please. Please, por favor, please. Bueno, por acá nos dice Omar Guadarrama Díaz. Hola, Cuquita, emocionado en tu live. Qué gusto, Omar, qué gusto que ya estamos por acá conectados y hoy tendremos una hora ahorita con Michelle Domínguez y luego vamos a tener como 3 horas, yo no sé cuánto, porque hay invitados y va a estar buenísimo el tema. Ay, hay tantas cosas, yo no sé cómo abordar un tema que les quiero comentar, pero luego voy a pisar callos. Desde la mañana estoy, ¿cómo se los trataré? ¿Cómo les diré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo comentaré? En eso estoy, pero le pone sabor al caldo, chicos. Por acá nos dice la Rompecatres, qué bárbara, ya no estás organizando tu menú, tus comidas. Te adoro, me encanta. Yo soy muy pícara, soy universal y eterna, pero muy creativita, mucha agilidad mental. Y ya saben que para el albur, aquí Lalito Banda de mis joyas se pinta solo. La Rompecatres también, que se llamaba antes Cerveza Refrescos. Te adoro, me caes bien, me gusta la gente decidida y sin doble morales ni telarañas mentales. César Navarrete dice, hola Cuquita, aquí en primera fila, Tabasco y Nayarit, aún no te han confirmado entrevista, fíjense que no, y he platicado con ellas, Coahuila tampoco. Les voy a pasar la lista, porque sí me dije, a ver, yo no soy tonta y quiero una lista para hacer 2 listas, entonces resulta que aquí tengo, miren, tengo mi relación muy estable con Marco Antonio, pero tengo acá la relación de las chicas. ¿Dónde estará? Ay, no, ni tan clara la tengo, hacia acá está. Porque miren, ¿quiénes faltan? Me faltan porque me contesten la invitación, que llaman varias, ¿eh? Y ahí, y les volví hace 2 días a mandar mensajito a todas, y fue donde se reportó Michelle Domínguez de Quintana Roo, pero Coahuila me había hablado que sí, que no, que luego veo y que no sé qué. Ahí tengo mis sospechas, luego ahí argüende un poquito de acuerdo a mis deducciones. Luego Chiapas, también, sí, Cuquita, es que ando bien ocupada, que no sé qué, pero en cuanto podamos, si no han podido. Ciudad de México también. Sí, a ver cuándo. No, Ciudad de México creo que no ha respondido, creo que nunca. Estado de México tampoco, Michoacán nada, Nayarit tampoco, Querétaro sí, pero se volvió a desaparecer. Quintana Roo que ya le voy a quitar el aviso de que no, aquí está ya. ¿Quién más? Sinaloa no ha sido invitada. Tabasco, sí, me dijo esta niña Fátima. Sí, claro, pero ya tiene como un mes que no se ha vuelto a reportar. Ya serían todas. Entonces, Tabasco, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas y Coahuila. Oigan, pues faltan todavía un buen grupito que sería increíble poderlas conocer.
porque aquí estamos para impulsarlas a través de cómo las vamos conociendo y que ustedes también compartan y convivan con ellas. Bueno, pues esas son las chicas. Y la rompecatres 4K, no leí lo que escribió, nada más que aquí estaba presente. Cuquita, ¿cómo estás, mi amor? Besos a la europea. ¡Mua! También a la hindú aquí en la frente. En cada cachete y en la frente. ¡Mua! Vámonos, así es. ¡Mua! 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 Mucho beso. Sobredosis. Kisses for you. Por acá dice César Navarrete. Cesarito, qué gusto saludarte. Dice, hola, Cuquita, aquí en primera fila. Estabas que una yarida no tan confirmado. No, César, fíjate. No, la pregunta ya la había leído. Falta la número 33. Pues nos vamos a quedar con las ganas porque al parecer no va a haber número 33. JNTHN, es Jonathan, ¿verdad? Es como una contracción, como RBD, como una contracción cuando vas a tener un hijo, así, es JNT, Jonathan. Muy bien, tú, con tu nombre artístico. Omar Guadarrama Díaz dice, Cuquita, te propongo entrevistar a las chicas del Miss México 2025 para el Miss Mundo. Sí, por ahí tengo alumnas. Bueno, hasta ahorita actualmente no me voy a andar de inventada. Una. Estamos preparando muy bien a una que para mi gusto vamos a pulir cositas porque tiene mucho el perfil para el Miss Mundo, más que para el Supra, más que para otros. Pero ya no se sabe. Pero sí, por ahí estaría muy interesante. Y estamos para apoyarlas, si todo eso les sirve para proyectarlas, si la organización también le interesa que quienes creamos contenidos de pronto las tengamos por ahí para visibilizarlas, ya saben que este canal está más que puesto para eso. Fernando Suárez, yo voy por Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. Buen quinteto, mi querido Fernando. Lalo Banda dice, hola, buenas tardes, ya llegué, ¿descansaste? ¿Te dormiste una siesta, Lalo? Porque me escribe al Instagram Lalo y me pone, ¿no vas a empezar a las 3 cookies? Digo, no, va a ser hasta las 6 de la tarde. ¡Ay, qué bueno para dormirme una siesta! Y luego ya entrar a los en vivos, así es de que viene filoso Lalo. Letras y cuentos, dice, hola, Cuquita hermosa, como siempre, bendiciones para todos los presentes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Cómo me quedó hoy el make-up? ¿Cómo ven? Bien, ¿verdad? Sutilito. Dije, ay, ¿qué? Andaba hoy en el Team Marine de Doping Way, como esta blusita trae varios colores diversos. Dije, y dije, tonos moraditos, esos van a ser. Y entonces ya no se sabe. Luego ahí ando muy de inventada escogiendo colores y luego ni me acuerdo cuáles me puse y se ven bien. Mientras los apliques bien, hasta los más feitos se ven monos. Almeric, hola Cookies. Vi que Marieli traía puesto tu pin en el head to head, pero no vi si los demás los entregó a sus compañeras y al amor. Y ya le pedí evidencia. Si no, no le vuelvo a regalar algo. No, no es cierto. No, muy linda. De hecho, me escribió Marieli para que vean esos detalles. Me gusta compartírselos para que vean que las chicas serán muy Miss México y lo que quieran, pero son chicas que agradecen el apoyo. Miren aquí. Ay, me manda una foto. Sí, miren, me pone esta foto y me dice, el PIN resiliente presente. Muchas gracias por tu apoyo. Y ya me dijo mi mamá que estuvo platicando con ustedes en el live. Es muy ocurrente, a veces mi bella madre. Gracias por todo, un abrazote. Luego ya no sé qué le escribí, qué le dije de voz. Y me pone, sí, mi mami, muy ocurrente. Algo le dije. Gracias de nuevo por tu apoyo, imagínense. Qué lindura y la verdad que digas tú así me descapitalizó. Claro que no. Y lo que podemos hacer es siempre tener pues ese apoyo hacia nuestras reinas. La mejor forma de apoyar, que si ganan, que si no ganan. La cuestión es que vayan, disfruten y dejen a México muy en alto y ya. Ay, no debió haber ganado la verdadera reina, la maldad que nos hicieron. ¿Qué es eso, chicos? No, de eso no se trata la vida. Si hay cosas que podemos nosotros ir y apropiarnos, hagámoslas, pero nunca tenemos la segura, chicos. Si ni cuando van por los megas al Oxxo a veces funcionan las cajas. Entonces, así, chicos, no, nada de andar con victimizaciones. Pero bueno, muy linda, muy linda. Y sí, ya vi que les anduvo entregando a la gente que las cubre a ellas en cuanto a imágenes. Ya vi que a unos camarógrafos y una chica con un micrófono le regaló un pin, pues llevó 200, menos el de ella 199. Si dejó algunos aquí para la organización, pongan ustedes que se llevó 190. Entonces, pues tiene para dar y repartir para que haya resilience con la bandera de México por todo
al menos en Telangana, por ahí en el equipo de producción, ahí en Idebarar. Bueno, por acá dice Almeric, Michelle trabaja para TV Azteca Quintana Roo. Ah, pues sí, ahí. Pero vi que hay fotografías, y las van a ver ustedes, en donde dice Televisión Campeche y en donde dice también Televisión Yucatán. No, si no lo estoy inventando, lo vi. Lo digo porque lo observé. Y ahorita que platiquemos con ella, van a ver ustedes eso que les estoy contando. Por acá me dice, ah, sí, es que me está diciendo ahí está Edgar de Aro. Él es la verdadera identidad de Marco Antonio. Se llama Edgar, mi esposo. Edgar de Aro. Soy Cuquita Universal Eterna de Aro. Entonces, pues miren, ahí está. Ahí está mi esposito. Qué guapo, qué hermoso. Mi vida eterno. Ah, es que me había dicho. A ver, vamos a ver que si ponemos aquí los mensajitos. Pero pues se ven muy chiquitos, ni se ve. Es como una sombra, mi vida. Se supone que ahí se deberían de leer. No le veo la eficiencia, la verdad. No le veo la eficiencia. Y además tiene la inconveniencia de que si hay groserías, hay gente muy que tengo que estar quitando. Prefiero que ustedes aquí se vean, pero que no aparezcan en la pantalla para poder eliminarlos y que no contamine nuestra sana convivencia, chicos. Entonces, por eso. Y aparte pensé que sí iba a haber claramente una franja muy legible y no es nada legible. Y luego por acá dice Manuel Santana, Cuquita, toma nota. Alana Cordero de Cozumel va al Internacional Queen en Tailandia, donde será la final. Es que siempre es ahí en Tailandia. Entonces, Alana Cordero va a ir. ¿Ya está confirmada o me estás diciendo que tome nota porque es tu predicción? Cuéntame. Lalo Banda dice, no sufran chicos, las que están anunciadas son las que quisieron participar. Yo en lo personal no me muero de ganas por ver a una en específico. Prefiero llevarme una grata sorpresa. También a las que conozcamos ya en competencia, pues ya vamos a de pronto conocerles ahí, pero sería muy bueno en alguna edición, pues podamos tener a las 32. Lalo Banda dice, jaja, no, hombre, no me dormí. Me puse a ver las primeras temporadas de la tía RuPaul, que son mis favoritas, antes de que cayera en el populismo y maquillaje raros. Es que ¿saben qué pasa? Cuando trabajas para una televisora, se lo digo por experiencia, a mí aquí por eso me encanta. Ay, deberías, Cuquita, y entonces a Wendy, deberías de traer esto y pelear y que se peleen y que se saquen sangre y que se digan el precio y vas a tener más vistas y más suscriptores porque nos encanta el argüende. Pero resulta que no, porque eso no es mi interés. Si estuviese en una televisora, ahí sí te dicen, chula reina, ese es tu gusto, ¿verdad? Pero aquí los números mandan. Y entonces te hacen que cambies todo. Me tocó en Televisa, que proyectos muy lindos, muy limpios y muy decentes acababan transformados en cualquier cosa horrorosa porque pues se veía más y entraba más dinero y más patrocinios. Y siempre fue mi impotencia de, ¡ay, qué coraje! Que mande el populismo. Pero pues ya ven que en todos lados el populismo es rey. Entonces, pues a RuPaul también le pasó. Por acá nos dice Diego, Cuquita, no vas a hablar de las candidatas del Miss Universe Chile. No, fíjense, pues no se acuerdan que este año hay veto. Así es, síganse portando mal. Tony Carmona, que muchos creadores de contenido, muchos compañeros y colegas van a crear. Entonces ahí los van a poder seguir, chicos. Ay, tampoco es que Coronas de la Belleza sea aquí la única fuente de información, chicos, pero pues no, se portaron muy mal y ahora creo que van a repetir la dosis, a menos de que gane Francisca Lavanderos, el Miss Mundo, como decía, es que me preguntaban, no, ya saben cómo está la cosa y me preguntan y me dicen, no quieres que gane, por supuesto, es más, que gane el Miss Mundo, pero ya de perdido que gane la banda continental. Creo que eso estaría muy bien, porque de no ser así, el Masterchef se va a ir a Londres. Entonces ahí va a estar. Abrazo. Francis Lisboa dice, Cookie, ¿viste la Miss World Venezuela? Ya les platicaré ahorita en el siguiente en vivo. Cazadores de Reinas, ¿cómo estás? Dice, saludos, Cuquita, saludos. Lalo Banda dice, ya le iba a echar pleito a tu marido, Cookie, ya le iba a decir que si era su primera vez en el live. Oh, es mi esposo, Edgar de Aro. Nada más que ya ven que por todo el la analogía con Lupita Jones y con Carlo Antonio Rico, su productor, se me ocurrió. Marco Antonio, en vez de Carlo Antonio, que saluditos a Carlo Antonio, lo conozco muy bien. Cuando gané aquel premio que les comento en el 95, él era el productor junto con Marco Flavio Cruz y con Luis de Llano Macedo. Entonces,
Lo conozco. Le conozco, por eso la confianza. Confianzuda, eso sí. Lalo Banda, que ya. Por acá dice Almeric, Cookies, ya salió el peine. La que dijiste que no entrevistarías por tema con su director estatal resulta ser Sinaloa o te cachamos, ¿no? Sí, sí es muy conocido el conflicto por... Ay, cuando se quiere ser tóxicos, miren que se puede ser y mucho. Roberto Díaz, Cuquita Bella, ¿alguna vez en tu relación ha habido alguien que te haya querido quitar a Marco Antonio? Sí, sí. ¿Qué fue lo que hiciste o cómo? Sí, sí, que no, no, fíjense que esta relación ha sido muy tranquila, muy linda, muy hermosa, muy en paz, muy en voluntad, muy madura. Todo ha sido muy claro, muy correcto. Nos unen muchas cosas para estar en esta relación, porque yo creo que ustedes mismos saben, Marco Antonio también tuvo otras relaciones. Ustedes bien saben que cuando lo que te mueve es la hormona nada más y ay, que en la juventud pasa mucho, pero pues luego viene el combo completo y detrás de ese rostro, esas nalgas, esa cintura y ese todo, pues de pronto dices, ay, pero es muy celoso, ay, pero qué inseguridades tiene. Y no, y lo peor es cuando te envidian, lo peor es cuando tu éxito les molesta, o cuando quieren que tú pagues todo y que nadie más colabore o a ver, ¿qué más? ¿Qué problemas ha habido? Cuando todo el cuerpazo que tú ofreces no es suficiente. Cuando el bolobán que tú eres no les llena la tripa y quieren andar probando más bocados y manjares. Problema. Cuando te enteras, casi como te baja al cielo la luna y las estrellas, ya tiene varias constelaciones ofrecidas, por otros lados. Ay, es muy difícil. Cuando la gente no es educada, no es correcta, cuando los objetivos no van en el mismo camino. No. Pero si alguien quiere meterse, pues se dice, pásale, abierto el casting y ya veremos cómo te va. Y ya una vez que esté en la jaula, no la deja salir hasta que se asfixie. Se pueden hacer muchas cosas. Ay, no, se pueden hacer muchas cosas. Una puede ser tan linda. Ahí está la frase que les digo que me encanta, de mi amigo el productor Chuy. Mi querido Chuy, ¿te acuerdas de esa frase? Nunca se me ha olvidado. Un día dijo, no me dijo a mí, dijo así en general. Muchas de las perreadas, fue mi instructora de perreada cuando ingresé al mundo de todo esto, de los chiques. Pues resulta que dijo, ay, no, no se equivoquen, como amiga soy muy buena, pero como enemiga, mejor. Yo hasta sentí que soy yo mejor, 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 mejor. Me impactó, le dije, a ver cómo es. Si como amiga soy muy buena, como enemiga mejor. ¡Ay! Ni Catalina Krill fue tan contundente. Y desde ahí dije, tiene toda la razón. Uno es tan lindo, pero puedes llegar a ser tan letal. Así, ay, la rompecatres. Cuquita dorada, mi amor. Chapoco, también tú tienes haters. Oh my gosh, cuánta maldad. Uy, sí. Sí, es que hay gente, ay, ¿cómo les podría decir? Que o pones a sus reinas de primer lugar o las odias. Y odias a todo el Estado y odias a todo mundo. Y, por ejemplo, aquí pasó, el problema es que ya ven que el año pasado había, pues aquí siempre hay invitados que se responsabilizan de sus propios comentarios. Y si alguien dice, fulanita no me gusta, pues está bien. Y si alguien dice, fulanita no me gusta, y además esto y esto y esto, pues que digan lo que quieran, aquí no están condicionados. Pero entonces, ¿por qué invitas a esa gente? Deberías nada más de tener a este, a mí no me vas a andar diciendo que haga en mi canal, a quién invita, a quién no. Yo te ayudo a escoger tus reinas, yo te digo a quién postules y elijas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si estamos coincidiendo en este mundo, podemos dejar de hacerlo. Ni tu organización depende de Coronas de la Belleza, ni Coronas de la Belleza depende de tu organización. Éxito, besos, triunfos, que todo el universo conspira a tu favor. ¡Sas! Así. Y entonces, pues a la gente no les gusta escuchar eso. Les gusta como que haya conflicto y cuando sus mentes andan perdidas y sus emociones extintas. Eso es muy difícil, chicos. Paul G dice, hola Cuquita, ¿dónde quedó la invitada? Ya se nos arrepintió. No, es que fíjense que, a ver, le voy a mandar un mensajito. Creo que como que se les hizo tarde y pues vamos a poder, y de verdad no me puedo extender en esta ocasión, ¿eh? Ya nos quedan solamente 26 minutos, 36 minutos. Entonces, tal vez la conozcamos nada más 15 o 20 minutos.
Ya le dije, yo voy a estar ahí platicando con mis joyas en el momento en que esté lista, porque al 5 para las 7, al 5 para las 7 yo me desconecto de Michelle y nos vamos directamente al otro en vivo, si no, todo se va contra, ya las otras personas también tienen sus tiempos muy, muy medidos y muy listo. A mí me gusta respetar mucho también los tiempos de los demás, eso ha sido siempre así. Um, la rompecatres 4K. Cuquita, ¿a poco ya estás casada? Oh my Dios. Te casaste con tu vestido ampón, con harta crinolina y el velo largo y con la cola larga para que me la pisen. Ah, no. Como la de la Thalía, no. Fíjense que, no, fíjense, les voy a platicar. Ya ven que hace 4 años me andaba petateando. Dicen, ay, te encanta contar esa historia. Pues no, porque es una experiencia de vida muy, muy inusual. Me andaba muriendo por, ya saben, la pandemia. Y entonces, así literal, me estaba muriendo. Y cuando, pues de una gripa yo muy grave que tenía, me dormí. Marco Antonio cuidándome. Me dormí ¿qué fue? Un domingo en la tarde-noche. Ay, traigo una gripa horrible. Claro, estaba la pandemia todo lo que daba, pero yo traía una gripa nada más. Y entonces, resulta, pues que me duermo con mi antigripal Cluck. Cuando vuelvo a abrir el ojo es miércoles, o sea, domingo a miércoles, y porque vino mi familia a ver, Marco Antonio cuidándome, ay, mi madre que en paz descanse, pues se nos molestó y todo, pero bueno, ya, vámonos al hospital, total, que el primero que llega a la sala, que fue una aventura, esa aventura luego se las voy a contar, porque era llevarme a un hospital, y mi hermano fue y me dejó en otro, y yo muriéndome, en verdad, iba con los últimos alientos que me quedaban. Yo caminaba y todo era como en cámara lenta, todo era como una borrachera extraña en donde estoy soñando, estoy despierta, ¿qué está? O sea, era todo como así, como que estoy y no estoy. Entonces, yo me acuerdo que caminé, ya llegué, me iba cargando Marco Antonio, así me llevaba, así sostenida, ahí vamos a la sala de espera, ¿y usted qué es de la señora tan bella, pero moribunda que viene aquí? Pareja, ¿están casados? No. ¿Alguien de la familia? Es que usted no es nada. Entonces no. ¡Ah! Dije, qué horror. Imagínense que no hubiera nadie más. Ya llegó mi hermano, ya aquí no ve. Ah, no, bueno, ya corregimos hospital y ya llegamos al que sí era y ahí pasó esto. Y entonces resulta que, pues, dije, si llego a salir, que parecía que no iba a salir viva de ahí, pues resulta que entonces dije, no, nos tenemos que casar. Sí, porque todo ese reconocimiento civil es importante. Y sí, a los meses, ya que me recuperé bien y todo, nos fuimos a casar. A Monterrey, Nuevo León, allá nos casamos, que tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. Pues fíjense, entonces hasta cantarina salí, ahora después de cachetearme con la muerte. Y entonces resulta, chicos, que pues, por eso me casé. Y no cuál. Ah, y luego cuando me iba a casar, sí, con gran ceremonia y todo, pues traíamos una temporadita en la familia muy maléfica, porque en eso a mi hermana la diagnostican con cáncer. Y entonces, pues, ¿cuál festejo, cuál nada? Entonces, otra vez echamos para atrás todo y pues ya se ha detenido el proyecto del bodorrio, de andarle hablando ¿cómo se llama? De andarle hablando ay, al que le hizo el vestido de Thalía, con esa cauda enorme. A mí me encantaría vestir como Thalía. Almeri Cookies, porfa, pregúntale a Michelle si participó en Miss Quintana Roo o solo fue en el Earth. Oigan, estaba viendo sus fotografías, qué guapa es de toda la vida, o sea, es guapa, como que ya nació así de bella. Entonces, oigan, ¿qué pasará? Le voy a preguntar porque ya estoy viendo que va a ser la entrevista más breve jamás hecha por Cookies. Jamás hecha, ¿eh? En toda mi carrera, en todos lados, en todos lados. A ver, vamos a ver, ¿cómo vamos? Déjenme le pregunto. Yo pensé que estábamos hablando de 10 minutos, no de media hora. Y además está produciendo para la entrevista, porque pues, la otra es decirle pues, el miércoles que entra o el domingo que entra, pero pues creo que se está produciendo para la entrevista. Entonces imagínense, chicos, ¿cómo vamos? Ya le mandé. A ver, sí. Como estoy platicando y mandando, que capaz de que se lo mandé a Marco Antonio el mensaje. A ver, Omar Guadarrama, Cuquita, ¿qué opinas de María López en el Top Model of the World? Ay, saben que la quería para ustedes. Ya en 5 minutos me pone ok.
Ya me pone que 5, disculpa, nada, no, disculpa la entrevista. Vamos a tener que ser muy puntuales, chicos, así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres Quintana Roo, adiós. O sea, va a ser muy, nosotros estamos acostumbrados a una hora de mínimo. Vamos a tener 25 minutos. Pues bueno, en 25 minutos la vamos a tener que conocer breve. Entonces, ¿en qué concursos has estado? ¿En cuáles? ¿Qué te trajo aquí al Miss Universe de México? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ofreces como candidata? Y cositas así, puntuales. Así que si preguntan ustedes muchas cosas, pues prácticamente no les voy a poder leer porque nos vamos a ir rapidito. A ver, y de María López. No le he estado siguiendo porque como nos trae de actividades, la vida en general y el Miss Mundo. Le ofrecí entrevista antes de que se fuera, pero creo que ya le faltaban 2, 3 días para irse, entonces ya no hubo la oportunidad. Pero no sé, no le he seguido, chicos. Cuenten ustedes. Lalo Banda dice: hoy se llevó el Designer Award Fashion Show en Miss Mundo. ¿Cómo viste el atuendo de Marieli? A mí en lo personal me gustó. Hoy se llevó el Designer Award. ¿Quién se lo llevó? Marieli. No estaba enterada, me tengo que enterar, pero de la gente, o sea, de creadores de contenido y fanáticos, o se lo llevó oficialmente de la organización Miss Mundo. Lalo, cuenta. Almeric, Lalo Banda, suelta el chisme, ¿quién ganó el premio? Ándale, sí, Lalo. Por acá dice Roberto Díaz Cookies, ¿cómo que la dejas pasar y no la dejas salir hasta que se asfixie? ¿Qué cosa específicamente? No entendí. Todo en general y algunas cosas en particular, Rodrigo. Lalo Banda, Almeric, no vi quién ganó, me quedé igual. Por eso saco el tema a colación para ver si alguien sabe. Alguien ganó. Miren, han salido la gran mayoría con vestuarios muy lindos. Pero a ver, ¿qué piensan ustedes? Es que me encantó el vestido que sacó Hoyo ayer, no me acuerdo, la chica de Puerto Rico, pero no era como too much. O sea, nunca es demasiado, ¿verdad? Nunca es demasiado. Pero como que para normal, un día normal de concentración, imagínense, hubiera sido impactante que en la gran final saliera así. ¡Wow! Está divino el vestido. Pero entonces como que para ir a desayunar al hotel, me quedé así como, ay, no es como mucho. Y luego comentan, llegó con 2, 3 maletas y ese donde cupo. Está más grande que el traje típico. Entonces, muchas interrogantes. ¿Lo tendré ahí? ¿Lo compró? Lo compró ahí, se lo dejaron ahí, ya nada más lo metió al hotel. Porque hay chicas que compran muchas cosas en la ciudad sede para no transportarlas. O incluso las piden así como en intercambio. ¿Qué tal que se contactó inteligentemente su equipo con un gran diseñador de la India? Y así, porque todo el mundo decía, pues ese puro vestido ocupa una maleta completa. Sí, quién sabe, hay muchas interrogantes. Luego a Mariel he utilizado vestuarios muy lindos también. No he visto así que digas qué horrenda, ¿no? Hasta de países africanos que regularmente no tienen mucho recurso para vestirse super fashion y super nice, se han vestido muy bien. A ver, ¿qué dice nuestro conductor de Miss Universe Argentina? Cuquita, vamos a tener que demorar un poquito el vivo porque recién estoy saliendo y voy a demorar más o menos 40 minutos en llegar. No te preocupes. A ver. Entonces vamos a modificar cosas, porque aquí la chica que también tengo en entrevista viene demorada. Entonces, bueno, que entre y podremos tenerlo un poquito más. Avísame cuando ya pueda iniciar contigo. O a ver, espérame. Ay, no sé qué hacer. Pues que ya me cambia todo, chicos. Pero bueno, tú no te preocupes. Ahorita vemos Giuliano Fecia. Besitos, ahorita nos comunicamos, tú tranquilo. Todo lo que pasa. Es que así los tiempos de Dios son perfectos. Y los tiempos, pues de pronto, por los involucrados, de pronto todo se va cambiando porque pues todo el mundo estamos girando en el mismo entorno. Entonces, si algo afecta aquí, algo afecta allá. Juliano, no sé por qué, 40 minutos de retraso, no comprendo, pero bueno, es que también hay otra involucrada muy interesante en el en vivo. Les voy a decir quién es. Va a estar Caragüiza. Va a estar Caragüiza en el próximo video, pero le dije que a las 8 le mandaba el link. O sea, porque ella también es ahora, ya llega de su trabajo y todo. Y le dije, quiero que me platiques de tus observaciones de las chicas de América en el Miss World y la comunidad de joyas de la corona te está buscando. Me dice, ¿por qué no invitas a Caragüiza en este Miss Mundo?
Entonces ya le dije, me dijo, claro que sí. Y luego quiero que la semana que entra, dentro de 8 días, nos diga cuáles son sus más probables coronadas. Cuáles tienen la probabilidad más alta de ser coronadas por lo que ella ve. Que si por el proyecto, la elocuencia, luego la proyección, todo eso, que ella es maestra en todo eso. Entonces, me dijo, ay, gracias, claro que sí, ahí estaré. Entonces, va a estar hoy y va a estar el próximo miércoles. Y si puede y quiere, pues estaría increíble que estuviera en la final. Cookies y Caragüis en la final del Miss Mundo, pero a ver, ya veremos porque va a ser una hora muy extraña para nosotros. Entonces, total que como ven, involucramos a muchas personas en los en vivos, pero pues empieza el atoradero, empieza acá todo a atorarse. Entonces, pues vamos a ver ahorita a Michelle, ya que ahora se conecta, en cuanto la oiga que se conecta, inmediatamente la traemos por acá. Ya van 35 minutos, chicos, que aquí estamos platicando, pero con ustedes es un placer. Entonces aquí puedo estar yo tranquila y feliz. ¿Quién ganó lo del vestido este, el designer? Y además, ¿qué tal? ¿Qué tal eso que les digo? Esos vestidos que han sacado por ahí. A mí la que me ha impactado, porque me ha gustado mucho todos los días, es la chica de Venezuela. Me impactó en el Head to Head. Y también eso es lindo, ver unas chicas cómo crecen, cómo de tenerlas en un lugar no reconocido, de pronto digas, ay, qué bien, el sueño es de ellas, nosotros les acompañamos, pero hay gente osada que ese sueño se los convierte en pesadilla. No estoy de acuerdo y siempre estaré en contra. Por eso mis vetos y mis regañadas y mis bufadas. Cuquita, llegaste de blanco y pura al altar, he disfrutado la vida. Dani Herrera. Hola, hola Dani. ¿Cómo estás, mi querido Dani? Paul G. La rompecatres será pariente de Armando Mi Cocina. Es una de sus personalidades múltiples. Así como arma su comida, desarma a Catres. Espero que familias, ¿no? Dice por acá Dani Herrera. Feliz tarde a todas y a todos. El Cookie Channel al 100. Así es, el Cookie Channel bautizado por Dani. Acá la rompecatres. Dile a Mitzi, se me olvidó el nombre. Que te haga tu vestido de novia, que me lo haga, claro. Así es, no sería mala idea todo el show. La Lobanda dice, ¿a poco en Tamaulipas no está permitida los matrimonios entre personas del mismo sexo? ¿O fue por mero gusto casarte en el Paseo Santa Lucía? Y tan bonito, ¿verdad? Me encanta. Ya hemos paseado por ahí en Navidad, lo ponen todo navideño, me sentía yo, bueno, duendecilla de Santa Claus, o la señora de Claus, pero pues es la señora de Aro, de Marco Antonio. Entonces, en aquel tiempo no, ya vamos a cumplir en agosto. Ay, fíjense, le platicaba a Varo Vargas, él, ya yo sé qué día fue su supra, porque resulta que una noche antes de nuestra boda por el civil, prendemos la tele, Marco Antonio y una servidora, porque ya vivíamos en pecado, y entonces de pronto me dice, mira, ¿no quieres ver? Va a ser el Mr. Supra. Ay, pues veámoslo. Y gana Varo Vargas, y al día siguiente nos casamos. Le digo, si nos casamos el 19 de noviembre, no, ay, Marco Antonio, perdón, si nos casamos el 19 de agosto, no sé por qué pensé, ¿quién es el 19 de noviembre? No sé por qué. Bueno, si nos casamos el 19 de agosto, pues Varo Vargas se embufandó el 18 de agosto, que fue una noche antes. Y fue del 2021. O sea que este agosto cumplimos 4 años de legalmente casados, Marco Antonio. Servidora, qué cosa. Roberto Díaz, Cuquita, yo también me quiero casar con mi entrenador. Aparentemente es buen chico, pero no sé tan zorrillos, no sé qué tan zorrillos sean los entrenadores, y no sé si me será fiel o no sé cómo tenga la carta. Es que son demasiadas exigencias. Ya llegó nuestra invitada, ya llegó la que andaba ausente. Michelle, ¿qué tal, Michelle? Qué bueno que no eres la Cenicienta, si no la calabaza, el carruaje se te convierte en calabaza. Ay, ya sé, discúlpame, es que andábamos en el salón, en Cabello de Ángel. Ya ven que todo este proceso pues involucra el cuidado del cabello, de las uñas. Y bueno, con tanto que hemos hecho, hace poquito yo regresaba del municipio de Tulum porque tuve actividades de reina con los niños de allá y pues obviamente el tiempo se nos atrasó y pues con eso también acá las juntas. Pero yo encantada, gracias por la invitación. Qué gusto, mi querida Michelle. Fíjate que yo fui servidora o trabajadora del gobierno, de servidora pública también, y veía tus fotografías y todo. Entonces te la pasas trabajando, como en mi caso también, televisión, y luego acá oficina y servicio público, y de veras que
todo el tiempo se te van mil cosas y medio descansas y al día siguiente bien temprano otra vez, como que va perdiéndose la calidad de vida, pero pues es lo que nos apasiona. ¿Qué le Es vamos a hacer? que eso es el por qué estamos en esto, ¿no? Bueno, por lo menos de mi parte, Ay, no, yo porque yo también. represento al estado de Quintana Roo, porque realmente lo conozco como la palma de mi mano. Es más, me conozco más mi estado que a mí misma, así te la pongo. Ay, De cuánto wow, amo mi entidad. Yo nací y crecí en Benito Juárez, Cancún, famoso así es. Cancún, que lo he visto evolucionar y crecer y hoy es una locura de talla internacional y es un prestigio y un honor pues ser parte de eso, ¿no? Saber que eso es lo que me formó y pues me siento a la altura para hacerlo en Miss Universo porque creo que Quintana Roo se merece dignas representantes en todos los ámbitos. Fíjate qué interesante. Entonces, Cancún, a mí me tocó ir el primer año que se abrió al turismo, para que veas cuán antigua soy. El primer año de que se abrió, mi Hace papá dijo, 50 les añitos. voy a llevar al hotel, que creo que ya ni existe, pero creo que era el presidente del hotel, y allá nos tocó y abrir el primero, todavía creo que había gente prehispánica y todo en aquel tiempo, y Ah, entonces, caray. no, no te creas, y Fuiste entonces ahí resulta, sí, educando a la gente. sí, me tocó sí, cristianizar y todo. Y entonces resulta que pues desde ahí ya se tenía contemplado que fuera un centro turístico que impulsara la economía de la zona al 100% ahí en el municipio de Benito Juárez. Entonces, pues surgió, es una ciudad que nos tocó ver nacer, no es que estaba desde la colonia, se creó para lo que es a nivel internacional el día de hoy. Sí, sí, definitivamente, bueno, Cancún fue una ciudad que surgió de pescadores. Fueron personas que, o sea, su origen, ¿no? Su origen era de pescadores. Después empezaron a llegar personas a las famosas playas de Quintana Roo, ¿no? Que ese fue el principal atractivo, las playas. Y empresarios apostaron por invertir aquí en hoteles muy bonitos, fueron creciendo y se creó el concepto, pues, más novedoso en hotelería a nivel nacional, que fue la Riviera Maya. Así es. Y ahí andamos, mira. Ya te estás viendo. Oye, fíjate que muy pocas, nada más poquititas, me gustan en ese estudio blanco y negro y tú eres una de ellas. Gracias, sí, fíjate que yo creo que se lo debo un poquito a mi lado artístico. Fíjate que mi tía abuela fue Columba Domínguez, No me digas, así es hermana wow, de joya mi del abuelo Néstor. cine de oro de México. Sí, 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 tenemos sangre de la realeza del cine de oro Ay, pues ella es la mexicano. esposa del Indio Fernández, ¿no? Claro, del Indio Fernández, sí, sí. Digo, se separaron y todo, pero sí, fueron un hitazo. Sí. Sí, no, Argüenda ha habido desde siempre y en mi familia también, no creas. Ay, Pero te creo, seguro hay de María Félix por ahí un poquito. algo debe de haber. Sí. Oye, pero tienes una personalidad fuerte, eres una chica de ¿cuántos años? Yo tengo 27. Oye, pues te veo muy madura, todavía podrías tener rasgos teen y sin embargo no. ¿Y cuánto mides, Michelle? 1,72. Bien, muy bien. Em, ya has estado en otras plataformas de la belleza. Sí, fíjate que estuve en Mexicana Universal, estuve cuando era nuestra belleza. Disculpen, es que hay polvo. Me pasan una. No, es que cuando habla una de otras plataformas, como que el universo se altera. Y entonces ¿Sabes le pasa qué? una tos. Es que, ahí está. También yo aprovechando. Ya, el salón está renovándose. Entonces, están con cambios, con cajas. Y mucho polvo. Va a quedar hermoso, qué bárbaro. Me encanta lo que están haciendo aquí. Pero sí, este, ¿Eres clienta o es tuyo? no, es como si fuera de familia, porque la verdad me atienden como reina y aquí hay un ambiente muy familiar, muy bonito, pero es de unos amigos. Ajá. Que la verdad están emprendiéndole y están avanzando muy padre. Y pues bueno, para mí es un súper gustazo porque me han estado apoyando mucho en este proceso y todo se agradece y se valora.
Sí, por supuesto. Oye, bueno, pues mira, la que es bella y tú se ve que eres bella de siempre. Entonces, sí, porque hay unas que se Eso fabrican, dicen. sí, y hay otras como tú que se ve que desde la cuna ya nacieron con la corona y saludando. Pero, entonces estuviste en otras plataformas en Nuestra Belleza México, siendo muy pequeña todavía. Sí, bueno, todo empezó con Nuestra Belleza, ¿no? Con Nuestra Belleza cuando yo ni siquiera me dedicaba a los medios de comunicación, si no mal recuerdo. Ahí entendí el mundo de los certámenes, pero yo sabía que no iba a incursionar realmente, fue como para aprender. No le eché tantas ganas, pero la verdad lo disfruté. Después vino, ¿Hasta mis, dónde llegaste? pues de finalista, yo fui Ahí en segundo Quintana lugar. Roo. Yo fui segundo lugar cuando fue una amiguita mía, Eira, Ajá. en ese año, ¿no? Ujú. Iba a ir otra chica, pero bueno, al final no se dio y pues por temas de tiempos yo tampoco. Y fue Eira, ¿no? Y le fue muy bien según su peso, hermosa. Ajá. Y Y ya pero bueno, sí, después, en mexicana. Y luego entré a Miss Earth con Paul. sí. Estuvimos en 2000, no me acuerdo si 17, 18, pero bueno, estuve con Paul, no, 19, ¿no? Ay, yo ahí tengo las fechas cuatrapeadísimas, pero fue en estos 2000 y tuvimos un buen desempeño, un buen trabajo, la verdad es que un equipo muy lindo. Me gusta más la experiencia que estoy viviendo en Miss Universo que en Miss Earth, si te soy 100% sincera, pero también fue muy bonito. Hice amigas muy reales, como Alejandra Rubí, que ha sido Miss y ha estado en mil cosas y ha participado en un Ujú. montón de eventos y la adoro, es mi mejor amiga y ella surgió de ahí. Entonces yo valoro muchísimo lo que viví en Miss Earth. ¿Qué es lo que te gusta de Miss Universe México? Lo que me gusta de Miss Universo es que es una plataforma muy integral. Lo que están representando en estos momentos me parece extraordinario. Ahora que tiene pues la titularidad, ¿no? Raúl Rocha, el empresario regio que compró la franquicia, o bueno, la marca, y que le dio un giro que optó muchísimo porque sigamos, que es como de una mujer fuerte, de una mujer bella, integral, que no solo es un gusto por representar en un certamen, sino un gusto por creértela, ¿no? Por estar al 100%. Es un prestigio, es una marca muy pura. Entonces, bueno, lo que involucra a Miss Universo es una mujer pues bella en todas sus formas y a mí me encantaría, ¿no? Pues por eso estoy aquí, porque quiero que sea algo de prestigio y que hable de una belleza mental, física, de preparación. Es todo lo que involucra la belleza en su cúspide. Sabiendo que esto es un casting, tú que has hecho castings para todo, y todo el mundo hacemos casting todo el tiempo, en la vida, para obtener nuestros trabajos, nuestros proyectos, sabiendo y teniendo muy claro que en tu carrera en los medios has hecho casting y en otros certámenes también, ¿qué le ofrece Michelle Domínguez a Miss Universe como para ser considerada quién va a gritar México en Tailandia en el próximo mes de noviembre? Pues mira, yo creo que es cuestión de que me conozcan. Soy una mujer extremadamente versátil, hábil, inteligente, íntegra y honesta. Sé trabajar, yo no nací en cuna de oro, todo lo que yo tengo en esta vida, de cierta forma, gracias a todo el apoyo de mis papás, logré llegar hasta donde estoy y pues yo no tuve palancas, yo no tuve absolutamente nada que desprestigiara mi labor y mi trabajo y mis esfuerzos y he logrado grandes cosas a muy corta edad. Literalmente cuando yo estaba en Televisa, fui directora del canal completo. Sucede que yo entré cuando estaba iniciando, literal. ¿No te tocó estar con Oscar Cadena? No, Sí, no, sí lo conocimos, porque él él fue venía. director de Televisa Cancún. Exactamente, sí lo conocimos, lo quisimos mucho aquí, sufrimos la pérdida porque era una persona que la verdad es que pues maravilloso, a donde iba daba una buena actitud, Sí. informaba, sabía, pero Toda su familia los amo con pasión y frenesí. Son mi ay, mejor equipo de producción que hemos tenido en Televisa. Yo trabajaba en Televisa México durante 20 años
en San Ángel y Santa Fe, y entonces nos tocó trabajar ahí y ya antes había conocido a Oscar y luego supe que se fue a Cancún y que era el director, y ahorita que sacaste a colación todo esto, se me vino a la mente y até cabo. No, pues sí, definitivamente a Oscar lo queremos, lo quisimos muchísimo, que en paz descanse y pues un colega de 10, un colega de Sí, 10. el Pero, gordo de los tirantes, ¿cómo? el gordo de los El tirantes. gordo de los tirantes. Sí. Pues era Pues bello. qué bien. Te digo, para resumir un poquito, porque a lo que yo voy es que yo soy capaz de absolutamente todo, siempre con integridad y con mi dignidad en alto, pero soy capaz de absolutamente todo. Estoy convencida que inclusive si me lo propusiera, disculpen, creo que podría llegar hasta ser presidenta de mi país. Me explico, es un orgullo mi México. Entonces yo creo que es necesario que tengamos esa clase de ejemplos de mujeres que conocen todas las facetas que puede vivir en la vida y que llegue a grandes, ¿no?, ligas y que pues tenga el apoyo de su gente y de su pueblo, que en este caso empezamos con Quintana Roo, pero quién sabe, en un futuro podemos llegar a mucho más. Así que pues acompáñenme, apóyenme y pues pónganme a prueba, van a ver que no los voy a defraudar. Wow, me encanta. Tienes una actitud que yo aprendí cuando estuve de servidora pública, una actitud en la que te das cuenta de que el interés por el bienestar social es auténtico o no, porque hay gente que descubre de pronto que no va por ahí y que no le interesa, pero cuando te enamoras de la necesidad social, dices, déjenme trabajar que puedo. Y ahorita que te escuché respecto al Miss Universe, de eso se trata, de una convicción absoluta en donde vas a demostrar, por eso te pregunté eso, hasta dónde y con cuál poder vas a llegar a conquistarlo todo. Sí, tienes que, de verdad en esta vida, tienes que creértela y no te puedes basar solamente en la opinión de un grupo de personas. Y esto habla de tu familia, tu trabajo, tus amigos. Tienes, o sea, la única voz de la razón vas a ser tú mismo. Y nosotras estamos en ojo público, somos propensas a ser juzgadas, y pues hay que ser inteligentes y saber recibir las cosas de quien vienen y trabajar en mejorar y en llegar a tu mejor versión, ¿no? Claro. Así que eso es lo que yo creo que también es importantísimo. Veo a través de tus imágenes que eres una chica muy artística, muy multifacética, no polifacética, multifacética, porque eres desenvuelta y estableces muy buena empatía con quien te está viendo. O sea, conectas mucho. Todo eso es gran poder para tus proyectos. Hermosas palabras. El por qué yo hago lo que hago, o sea, mi propósito en la vida, la verdad es conectar con la gente, conectar con mi audiencia, conectar con las personas para compartir esta energía de prosperidad y que pues no sé, el día de mañana juntos podamos hacer cosas grandes en cualquier plataforma, llámese Miss Universo, en la televisión. Por ejemplo, ahorita siento que me está redituando nuevamente eso que a mí me gusta mucho, que es estar con los niños, estar con la gente. Y justo tuve una visita a Tulum, conocí una fundación, me la pasé tan bonito que ya me propuse regresar y llevarles un día de convivencia con juguetes, con alimentos y buscar a personas de Quintana Roo que pues tengo en mi radar para que todos contribuyan. Colaboren. Exactamente, eso. Qué bonito es ser una red que unifique a todas esas personas para que en vez de que sea disperso el apoyo, pueda ser muy puntual y poderoso. Así es. Mientras más sumemos con esa energía, más padre va a ser el cambio. Sí, absolutamente. Pues mira, tienes muchos elementos que confluyen en una candidata que es una embajadora y una reina de buena voluntad. Sí. Entonces creo que más que resolver los problemas globales que se puede hacer, pues la reina de belleza lo que hace es inspirar a que esos cambios se vayan realizando. Así es, así es. Nosotras, bueno, mi perspectiva, ¿no? Porque cada quien tiene su estrategia o cada quien sabe cómo maneja o representa a su entidad, pero en mi caso sí es un compromiso, porque aparte ya traigo carrera, ya he hecho mucho por la gente sin estar en una plataforma nacional. Específica.
Ya, entonces, ya ahora sí es un paso muy grande y de verdad mi prioridad, antes que el factor belleza, si te soy sincera, es por el orgullo de ser quintanarroense y pues sí, o sea, Pero es resulta que además eres bella, resulta que además tienes una pisada fuerte en los escenarios, que además conoces tus cosas poderosas y sabes disimularlas, no tanto, que digo, eso nos pasa y todos lo sabemos. Como decía mi madre, qué necesidad de alborotar lo que no es tan lindo. Pues sí, entonces todo eso es la estrategia de mostrar la mejor cara para lograr cosas muy poderosas. Entonces, si además eres bella, ¿por qué no aspirar a la corona universal de México y a la universal internacional? claro, me encantaría, espero que ese sea el resultado. Sería un honor llevar a México en la piel y un placer, pues ser eso, ¿no? Una representante internacional sería un privilegio. Yo creo que, híjole, qué bonito, ¿no? En cualquier plataforma, sea reina de belleza, sea deporte, sea, que digo, en este caso, wow, ¿no? Es mi hit, mis universos. Sí. Si se da, wow, seré la más feliz del mundo, ¿no? Oye, Y pues tú voy a ya llevas comprometerme a generar cosas buenas para todos. Tú ya llevas a México en el corazón, ahora nada más que te permitan llevarlo en la cabeza, No, ya lo tengo en la piel, en el alma y en soy todos lados. mexicana, pero, Sí, totalmente. pero sí, o sea, hablo de la gente que te vea y que diga México y que seas un súper ejemplo, porque pues, hay que ser, somos Sí. mexicanos. Fíjate que estuve viendo tus fotografías del Instagram y tienes fotos con tus grupos de amistades, tus grupos sociales, y tú resaltas. O sea, tú ahí ves la foto y dices, ahí hay una reina de belleza entre esas chicas. O sea, Sí, todas son lindas, pero tu estampa inmediatamente jala el ojito. O ay, sea mis que niñas, fíjate que son mujeres hermosas, todas mis amigas, yo las amo, las admiro, les echo porras. Eh, sí, luego es de que todas tienen una personalidad y una belleza diferente, pero creo que todas brillan impresionante por su esencia. Yo las amo, a donde vamos, ellas ahorita me están impulsando mucho y ya estoy empezando también a conectar otra vez con todas. Ahorita me fui con una a Los Cabos, y la pasamos mm, muchísimo. qué Y barro. pues estamos De todas, costa a costa, perdón. te fuiste de costa a costa desde el sur hasta el norte. Y espérate, aparte me fui a Culiacán, Sinaloa. ¿Qué andabas haciendo ahí en Culiacán? Mira, voy a decir nada más que voy a usar un vestido en la final que va a estar tremendo. Y te lo están haciendo en Culiacán. Me lo está haciendo un diseñador que moría por hacérmelo Ajá. con él y él es de Culiacán. Y además tuve una entrevista en Televisa Sinaloa Sinaloa. y además mi mamá es originaria de Culiacán, Sinaloa. ¡Qué cosas! ¡Qué increíble! Sí, sí, sí. Entonces, tengo sangre del norte, orgullosísima, me encanta, son las mujeres más bellas. Y mi mamá se impresionan, de verdad que la gente piensa que es mi hermana porque es preciosa, es la mujer más querida de Cancún, yo creo. Y ¡Wow! es espléndida. De hecho, el día que conocimos a Raúl Rocha, le estaba diciendo la gente de que tú deberías meterte también al certamen a mi mamá. Luego te voy a dar Sí, una fotito luego de ella para que... sí. Debemos de tener otra entrevista en la que también esté tu mamá. Uy, cuando quieran. Sí. Me encantaría ella, wow, te impactas de verdad del nivel de la belleza de mi mamá. Este canal realmente a la gente le gusta pues que los tops y que todo lo de los certámenes de belleza, pero a mí me gusta también que se sepa que hay alrededor de la vida de una chica que porta una banda y una corona y que la belleza realmente es integral, porque Claro, no se circunscribe nada más al saludito y a la corona y a las cosas superficiales que te pueden llevar a algo de más peso interior. Pero entonces imagínate una donde podamos lucir tu trabajo social real que tienes en Cancún y por ahí de la mano de tu mami te aparezca por ahí. A mí me gusta mostrar esa faceta auténtica de las reinas de belleza. por favor, yo te puedo mandar exclusivas, videos que nadie tiene.
fotografías, pues ahora sí que de lo más preciado que tengo, que es de mi Ay, familia. qué linda. Y Y lo pues agradezco porque tú sabes lo que significa para nosotros tener las exclusivas. Tú también las buscas. sí, bueno, siempre andamos tras la chuleta, dicen, ¿no? Sí, así Sí, es. sí, sí, por supuesto. Yo me encantaría presentarles más de mí, de mi vida, y que mientras más podamos sumar, pues mejor, y que me acompañen en mi trayectoria, porque les aseguro que voy para cosas grandes y sería extraordinario contar con todos los que estuvieron desde mis inicios. Fíjate que Joyas de la Corona se creó para eso, para ser un club de gente honesta, muy pujante y con mucho amor para impulsar a las chicas que participan en este espectáculo que tanto nos gusta, que son los certámenes de belleza. Pero entonces, si no ayudas, no estorbes. Si se ayuda, mete el hombro de manera eficiente. Sí, Apoya bien. pues sí, no, ya Estamos sabes. para sumarnos. Si aceptan nuestro apoyo, bienvenido sea. Por favor, todos contribuyan en estar en estos lives, en estas entrevistas, comenten, compartan. Ahora sí que pues mientras más difundamos esta clase de actividades de la manera correcta, pues más vamos a crecer, ¿no? En conjunto y como comunidad. Y cualquier cosa igual, yo feliz si me quieren hablar, escribir o buscar en redes sociales. Estoy como Michelle Domínguez. .a en Instagram, en Facebook tengo una página, ahí luego subo más contenido, y pues pueden buscarla como Michelle Domínguez, y tengo una revista que se Ah, la llama, revista es tuya. Yo pensé que te habían dado la portada. sí, pero es mía también. Por Después de eso, esa, por eso cayó la portada. no, luego, de hecho fue muy curioso. Yo siempre he sido promotora de mi entidad, de Quintana Roo, del Caribe mexicano, siempre lo fui. Entonces, ya estaba yo dando las noticias en ADN 40 en Península de TV Azteca. Mi programa era el número 1 de la península. Mi programa rompió récords históricos en ¡Wow! número. ¡Felicidades! Gracias, y un orgullo, gracias a mi equipo de TV Azteca, los amo a todos, me hicieron crecer muchísimo. Y bueno, el punto es que, pues, Que surgió la revista. surgió la revista porque me dijeron, oye, es que tú eres como una Miss Quintana Roo, ¿no? Y yo, sí, bueno. Y en eso platicamos y les decía que podríamos hacer muchas conexiones, ¿no? Y que me involucraran en la revista. Ellos me ofrecieron eso de que te ofrecemos como una sociedad, y ahora pues estamos liderando para que esta revista siga posicionándose. Es de nivel internacional porque hemos estado en plataformas de turismo. Así que bueno, hemos tenido audiencias de Europa, de Asia, de obviamente muchísimas de nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá. Entonces sí va muy bien esta revista, la verdad. Bueno, pues acá también te puedo hacer enlaces con amistades muy cercanas que son del gobierno de Tamaulipas. Ay, yo Claro. feliz. Y hasta viajamos a Tamaulipas porque creo que no conozco Tamaulipas. ¡Ay, Yo me, cómo! Es ya hermoso. No, Tamaulipas es precioso. me falta conocer Tamaulipas, Te vas a pero enamorar. quiero conocer a todo México. Pues O acá sea, voy a ser tu guía de turismo y es en serio, ¿eh? No es ah, no es el típico de ay, No, 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 no. Si aquí llegas a venir, se derecho concreta. Fui payaso. servidora pública y me sé mover eficientemente. Hecho, yo checo los boletos y te aviso si voy para julio. Esto es en serio, señores, todos los No, que o estén si en... no se concreta algo, literalmente hablamos de intercambios con el gobierno. Ya sabes que así se maneja. Muchas gracias, sí, lo que se ofrezca. Ujú. Y yo también estoy en 100% de disposición y feliz de conocer Perfecto. Tamaulipas. Yo amo viajar. Ahorita viajé muchísimo, de Y te vas a hecho, probar un vestuario a Culiacán, que no vengas a conocer Tamaulipas. me encanta, me encanta, me encantaría. Yo me conozco mucho de México, fíjate, y también he viajado a Europa, también conozco los lugares más hermosos. Y a pesar de todo, fíjate que yo sí luego digo, me gusta más México. Por ejemplo, Ay, Brujas, que decían, amo brujas. bueno, decían que era el pueblo más hermoso del mundo, pero Sí. discúlpame, no conocen San Miguel de Allende. Y otros. No conocen San Miguel de Allende, o sea, es más bonito. Sí. Y Oye, bueno, toda la ribera del lago de Pátzcuaro, Ajijic y todo eso en Jalisco, tú no conoces. El día que vayas te vas a enloquecer.
Bueno, pues vamos El también. día que vayas te vas a enloquecer como me enloquecí yo. Mándamelo después por mensajito porque Salí con tengo... blusa de fuerza porque no uso camisas. Ay, 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 De la locura que me dio. ni me digas porque aquí, mira, Es todo... toda la riviera de ahí, del lago de Pátzcuaro, es única. Me ha pasado, cuando andas en otros países, dices, sí, muy bonito, pero más amo a mi México. Sí, uf, la verdad es que sí, y no te lo digo de broma. Italia, por ejemplo, a mí me fascina. Yo conocí, el lugar que más me ha gustado porque se parece a Quintana Roo fue Capri, que Capri. Bueno, me... yo fui a la isla de enfrente porque se salía de mi presupuesto Capri. ¿A Fue a cuál? la, es la Isquia, se llama Isquia. Sí, Ischia, se escribe Ischia y también te vas en el barquito ese que va como zancudo parado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que vas, que tiene abajo hueco, un barcote y ahí vas. tipo canoita, ajá, Sí, sí, pues es que en eso te vas, o a Capri o a Ischia. Y sí, lo que me encantó de Ischia era que era más adecuado a mi presupuesto en 2006 y que por otro lado estaba divina la ciudad, divina, bueno, el pueblo totalmente, hay muchas aguas termales ahí en Ischia, frente a Capri, y además me encantó que cuando supieron que era mexicana, en cuanto supieron, hasta comida en los restaurantes me regalaban. No, 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 no les cobramos nada, no, no, no. vámonos a Capri. Decían, viva México, decían. Y yo dije, qué orgullo ser mexicana. Fue divino. Ay, sí, les encanta en Europa, fíjense, chicas, Chicas y muchachos. chicos. Chiques. Todas, todes. Tienen que ir a Europa, allá es muy bonito, los que quieran trabajarle, tengan el presupuesto y No gusten es viajar por el inalcanzable. mundo, es bien bonito y a los mexicanos es verdad, Nos los tratan aman. como reyes, o sea, nos Nos aman. oh, wow, en serio, Además, particularmente Italia, desde que tomaron los colores de nuestra bandera, todos saben muchas cosas. Yo sí, hubo un día que ya cantan los mexicanos. deliraba Bueno, por comida. Ajá, mi dime. abuela, de parte de mi papá, es italiana. Ok. Entonces tengo esa cha de no sé Pues qué, tienes un look muy que no salió de mi internacional. mamá, pero bueno. ¿Cómo? Tienes un look muy internacional, pero eres como hecha en molcajete mexicano porque tienes la salsa mexicana en tu sangre. La traigo bien picante, darling. Bien Así picante. es, así es, ya somos dos. Mm, Salsa molcajeteada de Quintana Roo y otra tamaulipeca. mira qué barbaridad. Pues sí, así somos nosotras los Así mexicanos. somos un capricho de la genética. Fíjate que mucha gente no me cree ni siquiera que soy luego quintanarroense. A mí me da mucho coraje cuando me dicen, ay, no pareces yo. ¿Cómo que no parezco? Soy 100%, o sea, bueno, a mí me decía mucho una amiga que yo le recordaba a Brooke Shields. Tienes el tipo, pero no tanto. O sea, sí, pero no. Sí, no, no, la verdad es que cuando era más chiquita creo que sí un poquito más, cuando yo era más chiquita. Sí. Pero es que yo me encanté, pero porque sentía que era como, era Cancún, ¿no? O sea, porque era en la isla y eso. Entonces, así yo sí me sentía como Brooke Shields. Ujú. Me gusta mucho, pues, nuestras playas, nuestros escenarios. Muchas cosas. Me equivoqué y quiero corregir, dije el lago de Pátzcuaro. Es el lago de Chapala. Chapala, perdón. Dije la Riviera del lago de Pátzcuaro, ese es de Michoacán, tienes razón. Es Chapala. Yo no sé por qué. Me tengo que Sí, acordar de siempre hecho, del. iba a decir Pascua, según yo No, Pátzcuaro era es Michoacán. Sí, me equivoqué. Chapala, es Yo Chapala. estuve yo Que conocí Chapala tiene de los lados, de las orillas, está en Michoacán y la otra en Jalisco, ¿verdad? Pero es Chapala, Oye, ¿y perdón, me si equivoqué. conoces Michoacán? Sí, mi papá era de ahí, entonces, sí, Un ex era de ahí. un ex. No, pero mi Ah, papá era muy viejo, fue un novio tan lindo. de veras. ¿De qué De, parte de Michoacán? él era, ay, Morelia, De Michoacán. Morelia. Ay, Morelia también es muy bonito. Sí. Sí, no, y la Bueno, verdad, mi papá de Los Reyes, un pueblito, tú vas al pueblito de Los Reyes y parece que estás en el tiempo de hace 100 años de la Revolución. O sea, se quedó de esas cápsulas que se quedan como en el tiempo. Y claro, hay ciudades que no pierden su estilo colonial, pero que se van modernizando como Morelia. exacto, no, y aparte
Fíjate que la gente tiene algo muy especial, hay mucha juventud, mucho talento artístico, digo, lo mucho o poco que pude conocer me enamoré. Por ejemplo, en ese entonces, esta persona tenía muchas relaciones y conocimientos de su entidad, porque pues también él trabajaba en noticias en Televisa, Ah, ¿no? Él tenía el programa con el que abría Televisa, ¿no? Noticias. el de la mañana. Era Loret de Mola de Televisa de ahí, No, ajá, bueno, Carlos por Hurtado, decir algo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el Carlos Hurtado? sí, 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 Muy bien. muy ¿Y lindo. el romance se terminó con tu trabajo en Televisa o qué pasó? ¿Cómo? ¿Tu relación con él se acabó con el trabajo cuando saliste tú de Televisa también o fue aparte? No, para nada. De hecho, él me acercó a muchas personas Qué lindo, esas para relaciones me gustan. conocer, ¿no? Solo presentar, Claro, claro, pero yo me supe manejar, sí. di una buena impresión, hice mi chamba, pues. Y Oye, sí, como tengo puertas dicen, a mí abiertas. no me ves, nada más ponme donde hay. Sí, no, me encanta la tele. Si se diera oportunidad más adelante en Televisa o en Univisión, Ándale. yo, obviamente, Oye, o en pero Telemundo, que tiene ya no, sí, de hecho, Su CEO ya es una persona que estaba con un cargo muy importante en Telemundo. así es. Entonces, pues sí, también me animaría a irme a Miami, por supuesto. Por supuesto, yo Bueno, viví un creo año que ahí y me encantó. todas las oportunidades son buenas y la verdad es que la televisión sí me gusta, tengo el talento, o sea, me considero un Apta. elemento. ¿Cómo andas con el inglés, por cierto? Bien, bien, fíjate que como he viajado mucho, lo practico aún más. Sí, Así que, sinceramente, sí siento que buen voy nivel. mejorando bastante. Yo ya hablaba inglés, solo hay ciertas palabritas, me explico cosas Sí, mínimas, pero sí sostengo perfectamente bien conversaciones en inglés. Puedo armar un discurso, obviamente que alguien rectifique que todo esté en forma, y pienso que mi gramática ha mejorado. ya, sí, claro, Es que muchísimo. la práctica hace a la maestra, o sea, así es. Así es. Y cuando vayas a estar en el certamen, chécate nada más, ten lecturas de textos que tengan que ver con los temas que te pueden preguntar como reina, para que pues, fíjate, tengas el vocabulario ahí a la mano. Por supuesto que sí, por supuesto. Me da mucho pendiente porque sí es algo que tenemos que atender al 100, o sea, tenemos que poder pues sostener conversaciones, impartir bien los discursos necesarios, que no hayan inconvenientes ni malentendidos en la oratoria. Eso es muy Claro. importante. Pero por otro lado, que si hay alguna falla, tu actitud y el contexto de lo que digan, ay, no hay problema con la chica, me encanta, le entendí lo que me dijo y además con que te le encantes a la gente, todo te lo disculpan, ¿eh? Ay, sí, yo espero. Digo, no estoy mal, o sea, le soy sincera, está muy bien mi inglés, estaría yo diría en un 85%. O Sí, sea, sí puedo hablar perfecto en inglés. De hecho, en Tulum tengo varias amistades internacionales, ¿no? Y sí, pues nos atacamos de risa. Así que sí, sí puedo decir que tengo un buen nivel. sí, pues qué maravilla. ¿Nunca has albureado en inglés? ¿No te ha tocado? Pues no, la Un verdad, día inténtalo, porque cuando yo lo masticaba, ahorita lo hablo muy mal, pero en su momento que lo hablé mejor, porque la práctica te va haciendo que lo pierdas, hablaba muy poquito, yo creo que hablaba un 30%, 40%, y sin embargo ya albureaba. Entonces, se puede, ¿por qué? Porque como locutoras y conductoras estamos acostumbradas a jugar mucho con las palabras para darles un uso adecuado de acuerdo al mensaje que vamos a transmitir. Entonces, de repente dije, ay, hasta alburera ya ando en inglés, qué cosa. tremenda tu Es, mexicana. ahí es donde te sale lo mexicano a todo lo que da. Y cuando andábamos allá, estuvimos un mes en Italia, hace muchos años, me di cuenta lo adicta que soy a los tacos. Yo ya mordía por una tortilla. Qué cosa. Yo Ahí también dije, cuando yo viajé a Estados Unidos, de niña, hubo una ocasión cuando fui a Disney que yo, o sea, me tomaba los sal de uvas, me los comía de ¿para las qué? ganas que tenía de limón y sal. O sea, Ay, no sabía de eso. porque el limón de allá o es muy agrio Sí. o es el Agrio amarillo. o no sabe tanto.
No, y pues no, o sea, yo moría por limón y sal de México, Sí, así, nunca por vamos a favor. encontrar en otros países. Te he de decir que me sorprendí hace mucho tiempo, en ese mismo año, me fui a bautizar la hija de una amiga a Arkansas, que es cerca de, bueno, más o menos, cerca de Tamaulipas. Fuimos a Arkansas, allá vive en Fayetteville, y resulta que había un mercado con muchos productos mexicanos, muchos, todos, productos mexicanos. Y dije, wow, qué bueno que la globalización nos ayude a encontrar nuestros productos en otros lados. Pero como en nuestro México no hay dos. Sí, no, no hay dos. Estoy de acuerdo contigo. Es un país que impresionante. O sea, tenemos todo, cultura, historia. Fíjate qué curioso es que el meteorito que supuestamente impactó al mundo el día que terminó con toda la existencia de los dinosaurios fue en territorio mexicano y es en la Muy cerca península de de ahí. Yucatán. Y por eso tenemos cenotes. Toda la Riviera Maya, toda la península está llena de cenotes, que son cavidades subterráneas Me muy encantan, he nadado en ellas. uf, es lo mejor de tu vida. O Sí, sea, de verdad que maravilloso. cargas energía. Y a lo que voy es que, o sea, son cosas extraordinarias, Somos imagínate. mágicos. Yo sí Sí, creo mucho en la vida extraterrestre, por yo supuesto que también, creo en ella. un Y poquito. y todo eso tiene que ver con esos puntos mágicos que hay. Y para mí México es muy mágico. Por eso México mágico me encanta. Y siempre les he dicho, porque luego se ponen celosos otros de mis seguidores de otros países, les digo, México es tan maravilloso que alcanza para los mexicanos y para dar y repartir a otras naciones. A todos. Y algo que me gusta del México actual, todo bien, ¿verdad? Con los Sí, tiempos. todo bien, Sí, todo bien. algo que me encanta con el México actual es que no quiero entrar en temas políticos, pero sí les quiero decir que me siento muy contenta de que veo que, no sé, me gusta la presidenta. Me parece una mujer muy preparada, muy integral, o sea, con mucho carácter, ¿no? Ha logrado ponerle altos a algunos símbolos de amedrantamiento de parte de otro país y lo hizo muy bien, o sea, creo que nos dio a respetar de manera adecuada, se sabe defender y es un país fuerte. Actualmente creo que es considerado un país fuerte a nivel internacional, a pesar de que siempre ha habido un poquito esa como distinción rara. A los latinos de repente los pueden tratar muy bien en Europa, pero en Estados Unidos no, No tanto. a veces sí, a veces no. Ujú. Y pues al final de cuentas México ahorita yo lo veo bien fuerte. O sea, a Y pesar los de... mexicanos vamos a fortalecerlo. Independientemente de la corriente política que nos guste o no, hay que Claro, fortalecer a México. claro, claro que sí. Para eso está México, confía en nosotros, porque nosotros somos México. Así es. Exacto. Y tenemos que, sí, sentirnos orgullosos y trabajar para ser mejores, para que siga Ujú. creciendo México. Sí. Pikachu dice, practice time, Michelle. Can you share something with us in English? Yeah, sure, what do you want to know? ¿Qué quieres conocer? ¿Qué quieren saber? ¿Qué pregunta le quieren hacer? Michelle, ¿participaste en Miss Quintana Roo? Lo soñé, dice Almer. Pues sí, 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 estoy en Miss Universe Quintana Roo. Ujú. Isaías Bartolini, un misólogo, habló muy bien de esta chica y dijo que tiene un cuerpazo. Pues no vieron las fotos ahorita, chicos. Estoy trabajando mucho en mantenerme fuerte y sí, cuidar mi cuerpo, la dieta, el ejercicio, tener un equilibrio. Mira, estuve viendo tus fotos y lo tienes ejercitado, tienes el abdomen plano y en la contraparte tienes unos glúteos muy bien puestos, Ah, la sí, verdad. los Sí, trabajé, ¿eh? y Sí, yo, están. eh, Puede temblar la tierra y ellos nunca temblarán. no, hombre, están en su lugar. Ay, perdón. Sí, las piernas. Creo que en cuanto a cuerpo, vas muy bien y se ve que no es un cuerpo que te dio la vida porque sí, lo has trabajado. Hay que trabajar el cuerpo y de verdad yo les quiero recomendar a todas las mujeres y hombres que sí tengan una disciplina y un cuidado para su cuerpo. El ejercicio no es broma, no es para estar guapísimos y ya, no, el ejercicio es para que estés sano,
para que tu corazón bombe lo suficiente, para que tus músculos estén fortalecidos, para que tus ligamentos estén activos, para muchas cosas que se requiere para estar en una buena versión, ¿no? En lo saludable. Así Sí. que come sano, haz ejercicio, no solamente por los resultados estéticos que son hermosos y te hacen sentir Por lo funcional. fuerte, pero es todo lo que involucra. Claro, en mi caso, que rebaso los 60 años, ay, pues hay que cuidarse para no acabar con bastón y con movimientos limitados. Sí, hay que cuidarse porque llega un momento en donde ya no es igual y si tú no lo hiciste desde temprano y si tú no te cuidaste y te sacaste tu mejor versión en la edad, pues desaprovechas tu vida. Así es. Desaprovechas definitivamente. Cuando tenga yo en un futuro, Dios dirá, hijos. Que la vida se va muy rápido, ¿eh? Sí, claro. Yo hace poco tenía 27 y de repente Míranos ahora. que me va llegando la tarjeta del INAPAM, pues ¿cómo? No, ¿En qué momento? Yo pienso igual, o sea, cuando estás jovencito, chiquito, o sea, de niño, o sea, niñez. Adolescente, básicamente. Ajá, niñez, porque todavía yo me percibo muy joven, ¿no? Yo todavía me siento súper inocente. Yo también, pero no lo soy. No, hay que ser vivos. Claro. Pero sí, todavía tengo mi esencia de niña. Sí, no hay que perderla. Así que, bueno, pues es eso. ¿Tú crees que para todo esto no tengo mi esencia todavía? Para jugar con la vida, para proponerle a la vida cosas divertidas y a la vez con contenido. Todo está en la mente. Todo. Michelle, dice Pikachu, why should you be the next Miss Universe Mexico? Es una pregunta que prácticamente me hiciste hace un momento tú. Ajá. Pues creo que lo más importante para representar a tu país es sentirte 100%. In English, please. Oh, okay. please. Let me try to get well my mind because yes, I need to practice more, but I think it's important to be proud of your country for all it confirms. And then you can be Miss Universe, but you really must wish that with all your heart, because your from soul, the heart. Yeah, your soul be connect with your mind, and all your goals gonna be you. Yes. And the dreams come true. Exactly, the dreams come true, like Disney and all that things. But the point is that I really want to be Miss Universe Mexico. Mexico, así es. Mexico, no, Mexico. Win an international because it's all by an energy that it comes by the universe, literally. And I feel it. I really feel it. ¡Bravo! Muy bien, Michelle, ahí está. Es cuestión de hacer el empate, de ubicarte perfectamente y se puede expresar de una manera correcta, pero con ese acento mexicano, sobre todo con esa vibra mexicana, pues ¿qué es lo que se pretende mostrar en un certamen de belleza? Claro que sí, yo feliz. Espero les mira, por aquí nos comentan que concuerdan con nosotros, que los mexicanos estamos en nuestro mejor momento, nuestro país está aprendiendo a ser líder. Ay, qué bellos mensajes, gracias. Sí. Saludos desde Veracruz, Gustavo Gallo. Fíjate que mi fandom es de pura gente linda, pura gente bien propositiva y me gusta la depuración que se ha ido dando. Ay, qué bueno, sí, los invitamos yo creo que todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, pero por favor sean constructivos con sus palabras. No dañen a la gente. Es muy feo ver que a quienes les afecta realmente les puede generar un trauma de por vida, mucho daño, estrés, y no se vale. Así es. Responsables. Hace unos días nos comunicamos, estábamos hablando de nuestro mismo mundo México, y nos comunicamos con su familia y dicen, todo esto ha sido maravilloso, pero por favor, cada mensaje feo que le dedican a mi hija me duele mucho, dijo la señora. O sea, nos pidió como, por favor, no falten al respeto y si no apoyan, pues háganse a un ladito porque se lastima.
Sí, sí puede ser muy hiriente y hay que pues, ser buenas personas, ¿no? Sí, Hay que apoyar. así Si es. no te gusta alguien, no pasa nada, pero pues no afectes. Mira, Trip Travel, que él vive en Cancún, dice, hola tía Cuquita Bella, qué gran representante y oradora tenemos en Quintana Roo. Viva México y su gente bella. ¡viva México! Él Gracias, tiene una gracias. inmobiliaria y tiene además una agencia de viajes. Ah, pues mira, si en algún momento quieres apoyar, estoy a Sí, la orden. así es, así es. Se llama SH Viv Travel. Ahí está en Búscame Cancún, ahí tiene la oficina. en redes sociales. Búscala para que hagan ahí, se llama Samuel. Samuel, Michelle, para que hagan ahí. michelledomínguez.a en Instagram. Los El espero. Domínguez.a. Lalo Banda, Quintana Roo está muy bien representado, se ve igual en foto que en videos. Muy pocas pasamos esa prueba. Ay, ya te incluiste, Lalo. Qué bella eres, Michelle, sabes transmitir tu belleza interna. Gracias de verdad. Sí, de hecho es muy curioso que lo comenten porque fue gracioso. Fui a TV Azteca Nacional en una ocasión a presentar un reportaje que produje y ahí estaba Macario Martínez, que es el cantante de Sueña Lindo Corazón, que a mí me conmovió muchísimo su historia. Cuando yo me enteré y escuché la música y todo, dije, qué cosa tan ¿Es el chico hermosa. que era pepenador o es pepenador? Sí, el chico era un joven que se dedicaba a recolectar basura Basura. y que mostró en un TikTok cómo es su día a día, cómo él lo romantiza, junto Sí. con una canción que tú escuchas y qué linda. O sea, a mí su historia me encantó, así Ujú. que yo era súper fan, si te soy sincera, yo era muy fan de la historia de Macario. Y Habrá que curiosamente, darle continuidad, fíjate, a ver si ah, luego lo localizo. que si él se deja consentir, que venga a Quintana Roo y yo me encargo de que lo traigan como rey, porque es un bello y se me hace una historia muy linda. Pero yo Y lo puede inspirar a otras historias a que sean igual que la de él. sí, claro, y lo hace, lo está Que haciendo, la ¿eh? felicidad y la esperanza se contagien, Michelle. Ay, sí, que lo siga contagiando. Pero a lo que voy es que nos tomaron una fotografía, la subí a mis redes y todos me estaban preguntando si yo era inteligencia artificial. Y curiosamente había subido un video en donde salgo con Macario y pues obviamente Vieron que era lo mismo. que no soy una imagen. Y me decían, es que tu video también es inteligencia artificial. Y yo, no, soy yo. Sí. Les juro A que mí es me han preguntado si soy inteligencia artesanal. Y sí, soy una artesanía la mexicana. artesanía prehispánica, ¿no? Totalmente. Mi timbre suena como que se oyera un caracol. Así es. No, qué No, bárbaro. es broma. Me encanta que bromes conmigo y me tomes confianza porque así soy yo. Me encanta. La vida es ligera. La vida es ligera. Hay que ser así, relax, no tomarnos nada personal, tomar las cosas igual de quien viene, si es una amistad, qué bonito, y si no, pues que te dé igual. Y sí, Te voy no, a decir algo. Para poder realizar las cosas más contundentes y fuertes que he hecho en mi vida, me he tenido que tomar la vida ligera y sobre todo hacia mi persona, porque con ese relajamiento, con ese no peso que cargaría por la seriedad de mi vida, he logrado hacer cosas seriamente importantes. sí, definitivamente es bueno soltar y es bueno no darle importancia a lo que no, ¿no? Así es, lo que no vale la pena. Lo que no vale la pena, a veces puede tocarte una persona que tú considerabas muy cercano y pues te puede querer destruir a través de sus Y palabras. duele, pero se recupera uno. Esa es la resiliencia. Exacto. Y hay que salir adelante, que no te Sí, afecte. así es. Oye, Michelle, not only you need to improve your English, but also need to avoid getting nervous so you can answer correctly. Así es lo que platicamos. O sea, se deja fluir y le va excelente. thank you. Pikachu, me gusta tu patriotismo, Michelle, gracias por responder. Michelle, Sweet Travel. Michelle, invita a tía Cookies a Quintana Roo, a su sobrino Sam no lo ha visitado aún, ya iré, Samuel, ya andaré por ahí próximamente y nos vamos a saludar y vamos a visitar a Michelle para ver en qué le podemos ayudar. Venga, sí, también acuérdense que voy a Tamaulipas. Sí, así es. Lo vamos a platicar y en serio, ya tenemos el contacto en WhatsApp, ¿eh? Ya está. Omar Guadarrama Díaz, me gusta mucho su confianza y oratoria. ¿Qué tal se siente en pasarela y proyección? Te pregunto. Van a ver, fíjense que
Cuando fui a Sinaloa, vi a un viejo amigo, a Juan Manuel Escada. Él ha manejado a muchas Misses, tiene escuela de muchos años, estuvo con Osmel en certámenes, él me lo contó, él me lo dijo, es una persona muy linda y pues estuvimos practicando, entonces creo que voy bien, y allá en Guadalajara, que vamos a estar todas reunidas para El nuestra día coronación 29. el 29 de mayo, pues van a también, yo me imagino, ¿no? A pulir cualquier detalle que pudieran notar, pero yo estoy segura que estamos muy bien. Sí, qué maravilla, sí, la constante preparación. Sweet Travel dice, beautiful message, Mitch, mind and soul connection to achieve this dream. Es que este Samuel habla el inglés, qué bárbaro, hasta parece nacido allá. Sí, ¿eh? Sí. Isaías Bartolini, bella es, ojalá que tenga la perricilina activada y saque las garras. ¿Saben que sospecho que sí? Siempre, Sí, siempre, pero mire, siempre. soy Perricilina on. sí, pero sí creo que soy una mujer muy inteligente, ¿no? O sea, eso es muy bonito, eso es lo que más me gusta de estar en Miss Universo, que representó, creo, una belleza no solamente física, sino que estamos hablando de virtudes de cultura, de información, ¿me explico? Estas Sí, sí, cosas sí. bonitas. Así es. A ver este comentario, quiero comentar algo al respecto a mi vez. Almeric Cookies. Lo que quise decir fue que Michelle no solo debe de mejorar el inglés, sino controlar el nervio para responder bien y no cuatrapearse en el momento. No le vaya a pasar lo de otras reinas. Te comento, Almeric, entendí, pero fíjate que te voy a decir algo. Comprendí también el nerviosismo de Michelle, es porque de pronto no es la lengua que domina mejor y tienes que como ponerte en un contexto de adecuar la mente y ya eso desequilibra, pero me gusta que esas prácticas se den en los en vivos y que se den de aquí al certamen, porque hay que ir dominando esos pequeños momentos de traición al equilibrio emocional. Por eso es bueno confrontarlo y que ocurra antes de todo. Sí, claro, les digo, seguimos practicando, todavía falta un tiempo. Ahorita como que estaba manejándome por facetas, trabajando, ahorita fui a Nueva York y allá me pude conectar con un diseñador que ha vestido a la actual Miss Universo Victoria de Dinamarca, a Shanice Palacios y creo que también Jimena Navarrete, o sea, estuve trabajando en mi proyección. Sí, Viajé, disfruté, pero estuve trabajando en cosas que me reditúan para este proyecto. así es. Mira qué bonito comentario de Lalo Banda. Michelle, no, acá es que bueno, también el tuyo, Lalito, pero ahorita lo leo. Dice aquí, hi there, saludos, dice Drigo Agoura. Saludos desde el puerto de Veracruz. Acepto que tenía otra percepción de Michelle y me sorprendió mucho y para bien. Wow, qué mujer, muy preparada. Ay, gracias. Sí, mira que he estado trabajando mucho en qué es lo que proyecto, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea, pero no está proyectando el mensaje correcto, como hay gente que piensa que por a lo que me dedico y cómo soy y demás, soy muy dura, ¿no? O puedo ser, pues como, no sé, piensan que puedo ser engreída, pero en realidad soy cero, o sea, yo hablo con todas las personas que se acercan, yo no tengo ningún problema con nadie, soy muy accesible, muy abierta a escuchar, a apoyar, a proponer, con todas las personas. Yo me llevo muy bien con todos. Por ejemplo, pienso que esto de hacerle el feo a una persona es lo peor que puedes hacer. Yo me llevo con empresarios de alto nivel, pero también me llevo con gente que veo que está barriendo el piso y que lo veo exactamente igual que al otro sujeto. O sea, yo no tengo distinciones en ese sentido. Yo a cualquier persona le puedo contestar, yo a cualquier persona puedo escuchar y yo decidiré qué juicio puedo ejercer en eso, ¿no? Pero siempre accesible a la gente, a todos y sin juzgar. Así es. Fíjate que yo hasta con los de intendencia platicaba cuando era servidora pública y hoy por hoy es gente que me encuentro porque a mí me encanta la garnacha y ando por ahí por allá, me los encuentro en lugares populares y es como si fueran mis grandes amigos, me dicen, ay, que usted se rebaja. No, porque somos grandes amigos y nadie se rebaja con nadie. Tienes la fortuna de estar en cierto nivel, pero qué bonito que tus brazos sean tan largos
para abrazar a todo mundo independientemente del nivel en el que esté, porque Sí, todos somos igual lo mismo y todos vamos al mismo pozo en el panteón. todos Entonces, pues, estamos, algo que yo le decía mucho a unas amistades que tenían una idea diferente a la mía, y fue justo, estamos hechos de lo mismo. de lo mismo. Hay quienes tienen más conocimientos que otros, pero no los hace menos valiosos. Y hay que apoyarlos para que puedan llegar a un nivel más alto de conciencia. Sí. Y por eso es la educación, para eso es la educación. Lalo Banda, dice Michelle, en caso de representar a México, ¿qué te gustaría resaltar de nuestro país? Que enamore a las otras candidatas. Saludos desde Irapuato. De nuestro país, pues todo, o sea, hablamos de, a ver, vamos a ser muy puntuales. Como yo conozco el estado de Quintana Roo, creo que destacaría mucho este destino, no solamente en cuestión turismo, sino también inversión, para que pues la gente de otros países diga, wow, o sea, no sé, conectar un poquito eso, ¿no? De tener nuevas ideas, ¿por qué no de Asia? ¿Por qué no de Europa? ¿Por qué no de Canadá? Porque estamos demasiado ligados a Estados Unidos. Entonces yo creo que estaría, yo sé que hay temas en cuestión política internacional por las cuales hay que ser estratégicos, Claro, claro. pero bueno, que influya también, ¿no? Un poquito de otros lados para que crezcamos mucho más. Cancún, la puerta grande de México. Uh-huh. ¿Ah? Sí, Podría ser. yo difundiría ese mensaje y trataría de ser líder en todo lo que yo haga. Si un día puedo estar en la ONU, hacer actividades y hablar con más personas, que podamos pues integrar planes y estrategias de bienestar común para toda Latinoamérica o cualquier país que le funcione. O sea, hacer cosas que realmente nos representen como México, que podamos hacer cambios positivos. Si ustedes me dan las herramientas, yo encantada. Por acá nos dice Almeric, es correcto, Cookies, el nervio te traiciona. A mí me pasó al principio al enfrentarme al hablar en inglés, pero con la práctica ya lo hablas fluido. Si podemos ayudarte y ayudarlas en eso, con gusto. Almeric, muchas Gracias. gracias. Toda la ayuda es bienvenida. Si alguien de tu equipo está al 100% en inglés y quiere tener conversaciones conmigo para que yo lo pueda practicar y me diga si yo en algún punto puedo mejorar mi oratoria, por supuesto. Qué linda actitud de tu parte de ser receptiva a todo el apoyo. Sí, no, por favor, todo suma. Ando muy movida, ahorita vamos a estar en Guadalajara, pero terminando eso y algunas actividades como el compromiso de visitar la Fundación de Tulum, que tengo, pues me hago el espacio para que podamos practicar esa oratoria, ¿no? En inglés. Claro. Pues muy bien, ya saben, a contactarse, contáctala por favor a través de su cuenta de Instagram. Así, Pikachu, Michelle, creo que hasta te puedo ver en otro certamen, pero primero lo primero. Primero en el que está. yo creo que sí. Antonio Estrada Terres, una frase para reflexionar. El hilo entre humildad y ego es delgado, resbaladizo y a menudo invisible, incluso para quienes buscan sinceramente el crecimiento personal. Totalmente de acuerdo, Toño. Sí, Totalmente de sí. acuerdo. Hay que echarle ojo a las personas que sean congruentes lo que dicen Y con lo lo que hace. que piensan y lo que hacen. Carol Lirra, este live lo estuve esperando hace mucho. Físicamente me gusta mucho, pero ahora conecté contigo, Michelle. Tienes una bella aura. Gracias, qué hermoso. Gracias, te mando un besote. Robert Díaz dice, final question of Miss Universe. Hi, Michelle. How are you? What Ay, do you think about our Miss Universe México será 2019, Sofía Aragón? What should you learn of her as beauty queen? Ahí no lo puedes contestar en español si quieres. Ya vimos, chicos, que estaba practicando el inglés. como gusten, díganme y practicamos. Bueno, yo pienso que Sofía Aragón pero en ese momento que estaba vigente fue un personaje muy bonito. Yo la veía como tipo Bella de la princesa de Disney porque era muy intelectual, tiene como un poquito esa suavidad, ese romanticismo, un estilo muy, muy como fuerte,
Me gustó Sofía Aragón como representante, lo hizo muy bonito y creo que sí, fue una buena candidata. Y esa actitud se la puedes aprender tú a ella, porque con esa capacidad y ese empuje que tuvo, pues llegó bien lejos, no era favorita nunca, y llegó. Más que aprenderle, me identifico con eso de ella, Ah, porque no ya la analicé en muchas cosas, le aprendí lo que me cayó bien y sí, o sea, sí, yo creo sí, que me sería identifico. esa de identificación o de aprendizaje. Exacto. Eliusin, ya vamos con los últimos mensajes. Chicos, dice Michelle, se parece mucho a Yolette de la Academia. Gracias. Cazador de reinas. Michelle, ¿conoces a Lilian Jesús Villanueva Chan, quien ha sido una reina destacada de Quintana Roo? Probablemente sí, pero me van a tener que disculpar. Conozco a mucha gente todo el tiempo y a veces se me pueden pasar, así que tendría que verla tal vez en foto para decirte, porque he conocido a muchas reinas. A mí me encantaba cuando usaba en el trabajo en Televisa el gafete, porque así decías, ¿cómo se llama? Ya veías. Así se llama. Sí. Manuel Santana, orgulloso de Michelle, soy cozumeleño, tienes todo para ganar, me representas como quintanarroense, bendiciones y éxitos. Arriba Cozumel, la isla más bonita, ahí el cielo es uno de los lugares más hermosos. Que puedan haber. Mar Mantarrayas, creo que es ahí donde salen los primeros rayos de México. Ajá. Sí, sí, en Cozumel. Coronas de la belleza, dejen, dice mi esposo, dejen su like antes de irse, dejen su like, chicos, ¿qué les cuesta? Y por último, dice Lalo Banda, Michelle, eres una gran candidata, estoy seguro que harás un gran trabajo, y no es por quedar bien, pero en realidad me atrapaste, que las cosas se te den a favor, bendiciones. Muchísimas gracias. Ese Lalo es un amor. Pikachu dice, Michelle, algo que te gusta, que me gusta de ti también, es que eres una chica que no le teme a tomar las oportunidades que se le presentan. Mis mejores deseos para ti en Miss Universe México. Muchas gracias, sí, qué bueno que lo consideren así porque fue un reto entrar a Miss Universo en el sentido de lo que tenía que atravesar en mi vida, porque tuve que renunciar a la conducción para poder entrar a este proyecto de lleno, porque pues no iba a haber un equilibrio. Tuve que decidir y me arriesgué. Imagínense decir en este momento de tu vida que ya llegaste a la cúspide, que puedes estar bien y ya, ¿no? ¿Qué más puedes pedir? Y creo que sí fue arriesgado, pero estoy segura que tomé la mejor decisión. Hasta ahora soy la más feliz del mundo. A mí muchas veces, Michelle, y te lo digo, me ha tocado, yo también no soy de las que renuncio porque digo, a lo mejor me llegó y lo estoy dejando y luego lo lamentaré. Cuando la vida no me ha preguntado y me dice, tomas esta decisión, ha sido porque de plano me agarró de las greñas que ya no tengo para llevarme a un lugar donde me convenía estar. Entonces, si tú ahora estás en este proyecto, seguramente la televisora local te sirvió para empezar y lo que viene para ti son ligas mayores. No porque sean ligas menores, pero todo va teniendo etapas y la televisión local, a la cual yo le estoy muy agradecida porque en Monterrey inició mi carrera como comunicadora, pues después me llevó a los Estados Unidos también. Entonces, de la vida lo que venga. Que venga puras cosas buenas. Yo entiendo perfecto lo que te refieres y sí, hay que avanzar. Ellos son un proyecto extraordinario, muy profesionales, muy bellas personas, pero pues bueno, yo estoy evolucionando, ¿no? Y estoy buscando otras alternativas para subir de nivel. Es como en cualquier videojuego. Por cierto, amo los ¿Sí? videojuegos. No te imaginas, yo soy super gamer. Y se pasan las horas, ahí se van las horas. Antes, ahorita no tengo tiempo, Por pero eso. yo con mi hermano me echaba unas retas buenísimas en todos los, en todas las consolas, pero bueno, no te hago el cuento largo, yo feliz. Pues ayuda mucho a la agilidad mental, los videojuegos. Sí. Muchísimo. Dice por acá Hilario Niebla Salomón, es de Quintana Roo, pero sí tiene toda la actitud de la sinaloense, es muy guapa. Sí, arriba el norte. Marcelo Ibarreche, qué hermosa e inteligente la representante de Quintana Roo. Y gracias, Cuquita, por este trabajo tan destacado. Gracias a ustedes, mis reyes santos. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues, Michelle, ya nos vamos. Ya veo que también a ti te van a hacer algo en la estética. No sé qué. Pero no, ya se fueron y tenemos que terminar, pero... Ay, gracias por tu tiempo.
Mañana regresamos a Cabello de Ángel. Los que quieran ver un poquito del salón podrán verlo en mis historias de redes sociales, en Instagram. Les repito que estoy como @michelledominguez.a. Mi nombre es Michelle. Michelle. Para que no busquen con una. Y pues los espero, ¿no? Para que vean todo lo que vamos a hacer por acá, que son buenísimos y te tratan increíble. Justo platicaba de eso hoy con los dueños, ¿no? Que aquí tienen como esos detallitos que te hacen querer regresar, como el masajito que me estaban haciendo capilar, wow. O sea, no es de que nada más llegan y te pintan el pelo y ya. No, se preocupan porque estés contenta y eso es muy padre. Cuando vayan, quiero manicure porque cabello no tengo para entretenerlos. Aquí, mira, lo que gustes, son muy buenos. El otro día me dijeron que si tenía extensiones y pues levanté la pierna hasta acá, ¿verdad? Son las extensiones que manejo. Nada más. No, eres un amor, Michelle. Gracias. Me encantó conocerte y de aquí para adelante, ¿eh? De aquí para el fin del mundo y vamos a hacer las cosas bien y lo vamos a hacer pensando en grande y pues... les repito a todos, Quintana Roo, a tu audiencia, a México completo, los que estén en este live, de verdad tengo muchas ganas de que podamos hacer cosas en conjunto como país. Es muy bonito representarlo en Miss Universo. Creo que es una decisión que tomé para que pues hubieran cambios en mi vida porque sé que estoy lista. Así que permítanme que podamos hacer más cosas juntos. Si tienen ideas, si tienen propuestas, también por favor acérquense y yo estaré dispuesta siempre a hacer cosas porque haya un progreso en nosotros. Así es, pues bien por eso y todo lo que proyectas. Muchos besos, hermosa. ¿Y cómo nos dirías? Michelle Domínguez, Miss Universe, Quintana Roo. Así es, Michelle Domínguez, Miss Universe, Quintana Roo. Y bueno, chicos, nos vamos inmediatamente al otro en vivo. Les dejo mi mejor energía como siempre. No es más que un hasta luego. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Ya los veo. Gracias, preciosa. Aquí, bye. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.